¿Qué es la ovogénesis? La ovogénesis es el proceso que consiste en la gametogénesis femenina. Es el proceso de formación de gametos femeninos u óvulos. Entonces, el proceso se divide en 3 fases. La primera es la fase de multiplicación. La segunda, la fase de crecimiento. Y la tercera es la fase de maduración. Vamos a detallar un poco estas fases. En la primera fase, la fase de multiplicación, es donde se parte de células germinales o ovogonias que cuando llegan a la madurez sexual se comienzan a dividir por mitosis y originan los ovocitos primarios, como hemos señalado aquí en la imagen. Entonces, en la fase de crecimiento, los ovocitos primarios sufren la meiosis 1 y dan lugar a los ovocitos secundarios. Para que entonces en la fase de maduración los ovocitos secundarios sufran su segunda división meiótica y produzcan los óvulos que poseerán 23 cromosomas con una sola cromatida, que son los óvulos que luego van a ser fecundados por un espermatozoide o serán, si no son fecundados, serán desechados a través del proceso de la menstruación. Entonces, luego de hablar de estas 3 fases, vamos a tocar unos puntos claves del tema para luego detallar más a profundidad el proceso. Entonces, el proceso de ovogénesis se realiza en los ovarios. Ocurre a partir de una célula germinal llamada ovogonia y cada ovogonia da lugar a un óvulo y 3 cuerpos polares inútiles, que lo vamos a ver en la parte más detallada del proceso. Entonces, en la meiosis 1 no se divide el material equitativamente en la citocinesis, quedando casi todo el citoplasma en una célula hija. La otra es la que será llamada cuerpo polar, que lo vamos a ver más detalladamente en un momento. Un dato curioso es que la mujer nace con un número determinado de ovocitos de aproximadamente 400.000. Este dato lo pueden encontrar en la página de ovogénesis de ecored.com. Ok, detallemos un poco el proceso. Ya pudimos entender que la ovogénesis es un proceso de formación de óvulos que sucede en los ovarios. Entonces veamos el proceso más detalladamente. Durante el desarrollo embrionario de las niñas, unas células diploides llamadas ovogonias, que las podemos ver aquí, sufren mitosis, generando ovocitos primarios también diploides, como hablamos anteriormente. Entonces, cada ovocito primario comienza el proceso de meiosis 1. Sin embargo, se detiene al llegar a la profase 1. Una mujer cuando nace tiene miles de ovocitos primarios en profase 1. El proceso de ovogénesis entonces se reanuda en la etapa de la pubertad. En ese momento, cada ovocito primario completa la meiosis 1, dando lugar a 2 células hijas haploides, como podemos ver aquí, que serán el ovocito secundario y el primer cuerpo polar. ¿Por qué el primer cuerpo polar? Porque en la parte de la citocinesis, como hablé anteriormente, la distribución del citoplasma no se da de igual manera para las 2 células hijas. Entonces, una recibe más citoplasma. Este será nuestro ovocito secundario y será funcional, mientras que la otra, la cual recibe el nombre de cuerpo polar, como ya hablamos, será más pequeña y terminará degenerándose. Tanto el primer cuerpo polar como el ovocito secundario comienzan el proceso de meiosis 2 en la fase de maduración. El primer cuerpo polar degenerándose, genera 2 células haploides igual de pequeñas que el primero, las cuales reciben el nombre de segundos cuerpos polares y también terminan degenerándose al final del proceso. El ovocito secundario, por el contrario, lleva a cabo la meiosis 2 hasta la metafase 2. Entonces, en cada ciclo menstrual, un ovocito secundario es expulsado del ovario y atraviesa las trompas de falopio hasta llegar al útero. En este recorrido, si es fecundado por algún espermatozoide, completa la meiosis 2, madurando y pasando a llamarse óvulo.
Entonces se origina un tercer cuerpo polar, el cual terminará degenerándose. A partir de la fecundación del óvulo se forma el cigoto y entonces comienza el proceso de desarrollo embrionario. Por consiguiente, si el ovocito termina no siendo fecundado, será eliminado durante el proceso de menstruación.